¿Qué tal? Muy buena tarde, los saluda a su amigo licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Hoy tenemos un super tema padrísimo. Para eso nos acompaña la maestra Marcia Laura Garza Robles. Ella es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Les envío un saludo a todo el Estado de Tamaulipas, todo México. El tema es ser mujer en México. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes. Muchísimas gracias una vez más por la invitación, estimado maestro René Castelán. De verdad para mí es un honor poder estar compartiendo ahorita un momento de opiniones en un tema que, como bien señalas, me parece que es de suma trascendencia. Primero en el marco de que hoy es el último día del mes de la mujer, pero más allá de eso, yo creo que todos los días es importante que podamos sentarnos a reflexionar un poco de lo que implica. Lo escuchamos mucho, vemos muchas noticias en la prensa, de alguna manera lo vivimos, seamos hombres o mujeres, vivimos ciertas situaciones que seguramente nos demuestran situaciones ya sea de ventaja o de desventaja. Entonces no es un tema ajeno y aún así no lo reflexionamos, lo pasamos de manera tal vez cotidiana, damos muchas cosas por hecho y no cuestionamos. Entonces, creo que qué mejor que en este espacio que ustedes siempre dedican a temas que son de trascendencia jurídica, pero más allá de eso, de trascendencia social y democrática. Entonces, me parece que el día de hoy tendremos un muy buen ejercicio de reflexión sobre estos temas y esperemos poder llegar a conclusiones que por lo menos sean esperanzadoras, no tanto en cuestión de la realidad, pero sí de que hay muchas cosas que podemos hacer para incidir y cambiar el entorno en el que vivimos. Maestra, ser mujer en México, ¿qué es ser mujer en México? Fíjate que yo quiero empezar de esta manera, o sea, y va a sonar un poco drástico, pero ser mujer en México es casi un deporte extremo. O sea, con esta seriedad te lo digo. Y quiero compartir unos datos de acuerdo a la ONU, fíjate. Se declaró por parte de la ONU que la violencia de género en México es una pandemia. Cada 4 minutos, fíjate, 4 minutos ocurre una violación sexual en México. Si eres mexicana, entre 15 y 45 años, tienes más probabilidad de ser violada o asesinada que de enfermarte de cáncer o contraer VIH. El 40% de la población total de mujeres ha sufrido algún tipo de abuso y un 70% de las violaciones ocurre en el contexto familiar o social. Y este es un dato también triste. El 38% de las mujeres que han sido maltratadas no denuncian porque se les hace algo normal o sin importancia. Entonces, partiendo desde ahí, fíjate, de estas estadísticas que no son inventadas, insisto, son de acuerdo a números que saca la ONU, las mujeres viven en México en condiciones muy, muy extremas, de mucha violencia, que se presenta de manera cotidiana. Lo hemos visto últimamente en las noticias. Hay desafortunadamente muchos feminicidios y muchas agresiones de muchos tipos de violencia en contra de las mujeres y pareciera que esto se está normalizando. Pareciera que no cuestionamos. Perdón que lo diga desde este contexto, pero cuando yo hablo de feminicidios, en muchas ocasiones me dicen, bueno, pero es que a los hombres también los asesinan. Y mi respuesta es, por supuesto, la violencia en cualquier contexto, sea en contra de hombres o sea en contra de mujeres, siempre será reprobable. El problema es que en el caso de las mujeres, a las mujeres nos están matando por ser mujeres. Nos están matando al margen de que puede haber homicidios en relación a un robo, en relación a cuestiones de narcotráfico o en relación a otras cosas. Esas son otras estadísticas. Las que les acabo de compartir son estadísticas que inciden directamente porque alguien considera que puede agredir a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y esta de verdad es una realidad muy distinta de cómo vivimos nuestro día a día, hombres y mujeres. Otro ejemplo que siempre pongo, algo que es de verdad ya cotidiano, con lo que tenemos que enfrentar y vivir las mujeres, es al tomar un taxi, un hombre
no se preocupa, tal vez se preocupa por llegar tarde, tal vez se preocupa porque no choquen, tal vez se preocupe por alguna otra cosa, pero no se preocupan porque los violen. No se preocupan porque por el hecho de decir, acabo de tener como pasaje a una mujer, puedo aprovecharme de ella porque es vulnerable, porque de alguna manera la cultura machista, la cultura patriarcal, tiene esta idea de ascendencia, ¿no? Del hombre sobre la mujer y que puede disponer de la mujer en el contexto en el que sea. Y esto es una realidad. O sea, quisiera estar hablando de una mala película, quisiera estar hablando de una novela muy dramática, pero no. Los números ahí están. 7, 9 o hasta 10 mujeres mueren en promedio al día en México por feminicidio. Entonces, fíjate, por cada 100 mujeres de 15 años o más, 52 han sufrido violencia en su vida, ¿sí? El 19, casi el 20% han sufrido violencia por parte de su pareja o su expareja. Una de 4 mujeres que recibió atención médica por lesiones lo hizo como resultado de violencia familiar. El 66% de las mujeres han experimentado por lo menos un episodio violento en su vida. Esto no puede ser, no debería ser y es. Entonces, por eso creo que es importante estos espacios de poder visibilizar los números, que no se pierdan, que no se nos haga costumbre leer y normalizar el hecho de que las mujeres están siendo violentadas. Y ahorita empezamos hablando de violencia física, de violencia sexual, de la última consecuencia, en este caso la muerte a través de los feminicidios, pero vamos a ir transcurriendo a lo largo de esta plática en diferentes formas, situaciones de desigualdad en la que viven las mujeres, desde la diferencia en la brecha salarial, desde el trabajo doméstico, desde el ciberacoso, que se da mucho más a las mujeres, desde, por supuesto, la dificultad y los obstáculos para las mujeres al momento de incurrir en la vida pública. Es decir, hay muchos aspectos, podemos analizar esta situación tan dramática de las mujeres desde muchos aspectos que quiero empezar, insisto, con la cuestión de violencia física, pero que va mucho más allá. ¿Sí? Bueno, sigo, te quiero comentar otra cosa. Yo sí quiero partir de esta base. Afortunadamente, desde mi perspectiva, hemos visto cada día con mayor fuerza movimientos de mujeres que precisamente están alzando la voz para decir alto, para tratar de reclamar los derechos que nadie nos debe, que simplemente son nuestros y que nos los han arrebatado. No estamos pidiendo favores, simplemente es reconocimiento de derechos. Y a mí me gusta mucho hacer esta precisión. Hablar de los derechos de las mujeres, hablar de la igualdad en nuestra sociedad, no tiene que implicar, ¿sí?, una diferencia o una confrontación entre hombres y mujeres. Por el contrario, yo creo que es una lucha que debemos de llevar juntas y juntos, precisamente por el bien de toda la sociedad. Y aquí también quisiera hacer este paréntesis. Cuando hablamos de feministas, decimos, bueno, los hombres se hacen a un lado porque es su lucha, porque el patriarcado, porque estos roles y estereotipos de género han afectado a las mujeres, a nosotros no nos incumbe, las apoyamos, damas, pero desde la barrera. Y yo te diría que no. En primer término, insisto, porque una sociedad más justa, o para poder hablar de una sociedad democrática, tendríamos que hablar en términos de igualdad del 50% de la población, que es lo que representamos las mujeres en el número de censo poblacional. Pero además de eso, yo sí considero que los hombres también son y han sido víctimas, no en igual grado, pero por supuesto que también han sido víctimas del sistema patriarcal. Y tú nos podrás decir seguramente, como muchos hombres, que hay una carga que también se impone a los hombres por el simple hecho de ser hombres. Y esto es asumir que tienen que ser el soporte económico de la familia, ¿no? Y que exclusivamente los hombres recae esa responsabilidad de generar dinero para el bienestar de los hijos y de la esposa. Eso
también es ser víctima de una carga que impone el patriarcado, porque no tiene o no tendría una razón de ser así per se. Otra situación, el hecho de que estas expresiones de los hombres no lloran, eso forza a los hombres a tener que tener como un encierro emocional y una carga emocional que pareciera que fuera símbolo de debilidad en este contexto patriarcal, el poder manifestar emociones, el poder manifestar dudas, el tener, vamos a decir, temores en un momento dado, y eso tampoco es correcto. Entonces, insisto, creo que una sociedad más igualitaria y una sociedad más justa debe contemplar una igualdad, no en términos de que la mujer sea más que el hombre, ni el hombre más que la mujer, por el contrario, somos iguales y precisamente como iguales apoyarnos en lo que sería precisamente vivir mejor en sociedad, ¿no? Con una visión más democrática donde nos deje a todos en mejores posiciones de lograr un desarrollo para nuestra vida. Y hablando del problema de las mujeres y de qué representa ser una mujer en México, pues creo que sí, no podemos negar una cultura machista que por supuesto proviene desde la primera infancia. Y entonces estamos con estereotipos de género que precisamente nos señalan de manera incorrecta que el azul es para los niños y el rosa para las niñas, ¿no? Desde ahí estamos mal y ya empezamos a hacer sesgos y no tratar igual. También, por ejemplo, y aquí quiero buscar, fíjate, te voy a dar unos datos. Si partimos del hecho de que el hogar, la escuela y la comunidad son espacios precisamente donde se aprenden o se reproducen las formas en las que un hombre o una mujer está llamado o se considera que es lo correcto hablar, pues tendríamos que ver qué está pasando con nuestros niños, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestras generaciones a muy temprana edad? ¿Cómo están percibiendo la vida? Para entonces, desde ahí, ir haciendo un diagnóstico y educacionalmente ir cambiando, reeducando y cambiando patrones de conducta. Entonces, de acuerdo a la consulta infantil y juvenil 2018 del INE, fíjate, que lo que hizo básicamente fue captar la realidad y las propuestas y encuestas que hizo a niños y jóvenes y nos trae estos resultados. 6 de cada 10 niñas y niños opinan que las niñas, solamente las niñas pueden jugar con las muñecas. Entonces, ya desde temprana edad estamos percibiendo que se van generando estos pequeños problemas que se convierten en bolas de nieve porque al llegar a una edad adulta, por supuesto que traemos arraigado este tipo de conceptos, ¿no? También se manifestó que se cree o se relaciona que los niños tienen habilidades o virtudes que reconocen como ser fuertes o ser inteligentes, ¿ok? Arriba del 80% de los niños encuestados contestan esto, que los niños, las habilidades de los niños es ser fuerte o ser inteligente. Entonces, desde ahí está la percepción ya, no por realidad, sino por lo que estamos construyendo desde casa y, por supuesto, en las escuelas, de diferencias entre hombres y mujeres. Solamente el 31% consideró que las niñas también podrían llegar a ser inteligentes, ¿no? Y por supuesto que el 70% de los infantes consideró que el trabajo del hogar le correspondía a las mujeres, ¿sí? Solamente el 12.3% consideró que pudiera ser una actividad compartida. Entonces, a mí de verdad ver estas cifras me resulta alarmante porque algo estamos haciendo mal como sociedad. Estamos tratando de evolucionar en la lucha de derechos, pero no podemos perder de vista que precisamente nuestro punto de inicio debe ser con las primeras generaciones, que son las que apenas, vamos a decir, están aprendiendo por primera ocasión a percibir el mundo de una manera que deberíamos de enseñarlos a verla de manera igualitaria. Y obviamente entre vamos creciendo, pues ya implica deconstruir patrones que ya tenemos aprendidos. Entonces, me parece que es mucho más fácil empezar desde nuestras generaciones pequeñas de niños y niñas y, por supuesto, como adultos irnos deconstruyendo. Pero por eso me llamó tanto la atención estas estadísticas que te digo.
Ahora, ¿qué es ser mujer en México? Es un problema muy complicado en el sentido de que la pandemia, mira, desde antes, en la brecha salarial está probado estadísticamente hablando que inclusive con trabajo igual las mujeres ganan un 15% menos de salario, ¿sí? Realizando exactamente el mismo trabajo que un hombre. Y el problema que se ha venido a agravar es que precisamente con esta situación de la pandemia y con esta idea preconcebida de que las mujeres son las encargadas del cuidado de la casa, del cuidado de los hijos, y no solo eso, sino el cuidado de nuestros adultos mayores o de nuestros enfermos, un mayor número de mujeres ha tenido que dejar sus trabajos para dedicarse a cumplir con estos otros roles que, insisto, no se perciben en la sociedad como roles compartidos o responsabilidades compartidas, sino que se asumen desde un inicio como propios y exclusivos de obligación para las mujeres. Entonces, la participación, aquí es un dato, la participación económica de las mujeres en México era del 45%. Y en esto de la pandemia, en este año que llevamos, ya retrocedió a un 41%. Este 41% lo teníamos en 2005. De 2005 a 2020, estamos hablando, en 15 logramos avanzar 4 puntos porcentuales en la participación económica de la mujer. Y en un año de pandemia, lo que construimos en 15, lo perdimos en un año de pandemia. Entonces, me parece algo, insisto, gravísimo que nos debe de importar a todas y todos. Entonces, tan injusto también como es, hablando de estos obligaciones o percepciones que se tiene de la mujer en el sentido de que debe ser ella quien se encargue del cuidado de los hijos, también resulta que, por ejemplo, la mayoría de quienes se dedican a las cuestiones de enfermería, por cuestión de cuidados de los enfermos, las mayorías son mujeres. Y tampoco, si tú te vas a nivel doctores, médicos, doctoras, hay mucho menor porcentaje de mujeres. Entonces, cuando hablamos de un nivel más alto de profesionalización o de hombres ocupando cargos de dirección, en este caso como doctores, hay un porcentaje mucho más amplio. Y en lo que es la primera línea de atención, que serían las enfermeras, ahí encontramos casi en su totalidad o con un porcentaje mucho mayor a lo que serían mujeres en lugar de hombres. Otra cosa, hablar de trabajo doméstico, y lo relaciono todo porque estamos bajo este esquema que creo que es el problema, digamos, cultural de cuestiones de estereotipo y en el sentido del cuidado, y hablar de las labores domésticas. En México teníamos 2.5 millones de mujeres laborando el año pasado, a principios del año pasado, teníamos a 2.5 de mujeres laborando en trabajos domésticos, ¿sí? Un año después, se han perdido 1 millón de trabajos en este sentido, volvemos, porque las mujeres tuvieron que replegarse a cuidar de los hijos, a cuidar de la casa, a cuidar de los enfermos, de nuestros adultos mayores, y no pudieron continuar, digamos, con esa producción, aunque sea en algo como trabajo doméstico, me refiero, ya no con un nivel profesional o con una educación, sino un muy amplio número de mujeres que han tenido este tipo de trabajos no pudieron sostener sus trabajos y se tuvieron que perder 1 millón de trabajos. Lo que nos pone otra vez en la situación de vulnerabilidad, porque entonces hablamos de una dependencia cada día mayor de las mujeres hacia los hombres, quienes salen con mayor facilidad a realizar trabajos remunerados, digamos. Y entonces, fíjate, en la actualidad el 48.9% de las mujeres en edades de 15 a 64 años trabajan de manera remunerada, ¿ok? 48%. Y en comparación a ello, el 78.7% de los hombres son los que trabajan de manera remunerada. Y ahí encontramos otra diferencia que va generando obstáculos para que se vayan desarrollando estas situaciones o potencializando esta independencia, esta autonomía económica, esta
independencia de las mujeres y este vivir en libertad o vivir de manera igualitaria. Que aquí, ojo, una cosa es, y verdaderamente lo respeto y lo valoro muchísimo, que una mujer tenga esa libertad de decir, yo mi convicción es dedicarme única y exclusivamente al cuidado de los hijos, o mi convicción es quedarme en ama de casa, ¿no? Para atender a mi marido. A mí me parece perfecto, siempre y cuando esto sea una elección, que en libertad la mujer pueda decidir, yo quiero hacer esto. Cosa diferente es cuando hay muchas, encontramos muchas de nuestras jóvenes, de nuestras niñas, queriendo salir a estudiar, queriendo salir a trabajar, queriendo tratar de tener un desarrollo profesional y no poder hacerlo no por una cuestión de elección, sino por una cuestión de obligación que se les impone desde un consenso o desde un ideológico social que dice que entonces la mujer es la que se tiene que cuidar, se tiene que quedar en casa al cuidado de, insisto, los hijos, nuestros adultos mayores, la propia casa. Entonces son situaciones en las que no es que se vaya en contra del estilo de vida, sino, insisto, lo que buscamos. Creo que lo que las mujeres debemos, y estamos alzando la voz, y lo que reclamamos, y lo que queremos, y lo que pedimos, es única y exclusivamente esta situación de poder estar en condiciones de igualdad para tomar en libertad las mejores decisiones que se consideren. Porque no es lo mismo, y también es una realidad hablando del trabajo, que incluso para la propia selección, para la contratación o no para la ocupación de una vacante, punto número uno, por el solo hecho de ser mujer, la estadística te dice que te van a pagar un 15% menos. Pero aparte de eso, para poder ingresar aún con un salario menor, la realidad es que entonces te empiezan a cuestionar de situaciones que no tienen que ver con la capacidad o el profesionalismo, sino con te quieres embarazar, te vas a casar, piensas tener hijos, qué edades son las de tus hijos, y eso se convierte, por discriminación evidentemente, en un obstáculo para las mujeres. Ya lograste pasar el obstáculo de decir, finalmente me contrataron. ¿Okay? Entonces, no solo tienes que cumplir con tus labores profesionales dentro del trabajo, sino que tienes que cumplir con tener la casa limpia, tienes que cumplir con tener la escuela y a los hijos en perfecto estado, tienes que cumplir con hacer la comida y con llegar y tal vez se espera una buena compañía para el marido, ¿no? Entonces, ¿qué es ser mujer en México? Ser mujer en México es una terrible desigualdad. Ser mujer en México implica de verdad un gran sacrificio y un gran reto para poder ir evolucionando, para poder ir cambiando estas realidades que, si bien es cierto, y aquí lo tengo que también reconocer, y lo platicaba con un grupo de compañeras magistradas, que entonces a veces cuando uno está sentado desde este privilegio, porque quienes somos mujeres y hemos logrado terminar una carrera y hemos logrado llegar a espacios de toma de decisiones, vivimos en un grupo privilegiado, porque no muchas mujeres logran acceder. Pero no podemos quedarnos y analizar la realidad desde nuestros lentes de privilegio. Tenemos que analizarla desde la realidad cotidiana que viven miles, millones de mujeres, de niñas, ¿no? Que no, por el solo hecho de ser mujer, no se les abren las puertas para tener acceso a esas oportunidades que les permita un crecimiento. Entonces, sí me parece que en México, por lo menos en cuestión normativa, hemos tenido grandes avances y hay que decirlo así. Sí, 2019, el año de la paridad, 2020, el año de la reforma en violencia político-electoral, han sido y han significado grandes esfuerzos que no son producto de la casualidad, porque precisamente se dan en un contexto y en un momento histórico donde el Congreso de la Unión está precisamente integrado casi de manera paritaria. Entonces, eso no es casualidad, pero el simple hecho de tener un marco normativo que contemple ciertas figuras, si bien es cierto, representa un gran avance, no es suficiente, porque basta con salir a la calle y ver a cualquiera de nuestras, insisto, estudiantes, mujeres indígenas,
tanto jóvenes como adultas, como mujeres ya de mayor edad, no viven una realidad igualitaria, son cuestionadas, son, insisto, no pueden tener el mismo acceso a oportunidades y la vida se vuelve mucho más complicada. Si a eso le sumamos que no solo es la lucha por salir adelante, sino el miedo para que no nos agredan, entonces suena un poco drástico, pero desafortunadamente así es. Ser mujer en México es un deporte extremo. Es un deporte extremo y hay mucho por hacer, pero es una cruda realidad que no puede dejar de señalarse, ¿no? Magistrada, me llama mucho la atención un comentario que nos acaba de llegar de Susana Nava. Susana dice lo siguiente: ser mujer en México es una lucha de sobrevivencia de todos los días. Todos los días. Eso, o sea, fíjate cómo nos conectamos, o sea, las mujeres, a lo mejor tú me lo digo y con todo el cariño y todo el respeto hago el comentario, los hombres, y yo en ti reconozco a un aliado, porque tan eres aliado que estamos sentados en este espacio hablando de estos temas, pero lo digo más bien en el sentido de, a lo mejor para ustedes como varones les es difícil conectar con esta expresión que yo hago y que a Susana Nava en inmediato nos entendemos las mujeres y hacemos clic, porque esa es la realidad. Es la realidad para las mujeres diariamente. No es en cualquier momento, no es una época del año, no es en un periodo determinado de la vida, es todos los días. Tenemos que tener una lucha de sobrevivencia por diferentes razones, de algo tan agresivo y tan primitivo como tener que conservar la vida, o sea, a ese nivel. Cualquier mujer que sale a la calle todos los días va con un riesgo real, no imaginario, no de una sensación ficticia, con un riesgo real de poder sufrir una agresión de violencia, ¿no? Desde eso tan primitivo, insisto, como tener que defender la vida o cuidar la vida, hasta enfrentar toda clase de obstáculos para poder acceder a mejores oportunidades para la educación, para el trabajo, para tener una aportación económica, para incidir en la vida pública, para estar en la toma de decisiones, para pedir que se tomen, que se realicen, se ejerzan políticas públicas que recojan todas estas realidades y sentimientos. Entonces, pues sí, mi querido maestro, ¿qué te puedo decir? No hay expresión más cierta como para las mujeres. ¿Qué es ser mujer en México? Es un acto de sobrevivencia cada día de nuestras vidas. Así es. Otro comentario que me llama la atención, maestra, se lo quiero comentar. Dice Osvaldo Salas: necesitamos leyes más severas. ¿Cree que usted, magistrada, tú crees que sea necesario leyes más severas o cambiar esa cultura que realmente, lo que bien acertadamente comentabas, el matriarcado, el patriarcado? Porque también los hombres, como bien tú lo dices, tenemos esa responsabilidad de decir, nosotros somos los proveedores, a ver cómo le haces, pero trae. Y es una responsabilidad y una carga, de verdad, yo como hombre lo puedo decir, sí es fuerte. Aquí lo que debemos de hacer, como bien tú también lo dices, magistrada, es trabajar en conjunto, unidos, hacernos uno. Pero como bien dice Osvaldo, ¿necesitamos más leyes severas? Fíjate que te voy a decir una opinión muy particular. Normalmente a cualquier problema que tenemos, queremos encontrar la respuesta en la ley, ¿no? Y entonces, hay corrupción, vamos a la ley, ¿no? Hay que modificar la ley. Hay más asesinatos, tenemos que modificar la ley y aumentar las penas. De lo que me digas, ¿no? No hay dinero, entonces hay que modificar la ley y aumentar los impuestos. Por alguna razón nos han hecho creer históricamente que la respuesta está en las leyes. Y desde mi muy humilde punto de vista, yo considero que no. Yo considero que no, porque si hacemos un análisis exhaustivo, por supuesto que todas las leyes son perfectibles, por supuesto, y habría tal vez manera de mejorar las herramientas. Pero el punto que quiero tratar de hacer es, con el marco jurídico que actualmente tenemos, sería más que suficiente, ¿sí?, para que las condiciones de vida para hombres y mujeres fueran diferentes. No necesitaríamos
una ley específica que dijera nada más que lo que ya tenemos. Nuestra propia Constitución habla de la igualdad del hombre y la mujer. Nuestra propia Constitución habla de la igualdad salarial y el derecho a trabajar. Nuestra propia Constitución y nuestras leyes castigan las conductas que son tipificadas como delitos. Es decir, si pudiéramos tener mejores leyes, seguramente, y esa es una aspiración, siempre hay que tener aspiración para ir mejorando las cosas, pero no creo que la respuesta esté en las leyes. Y más allá, lo que comentábamos hace rato, que tú ahorita retomaste, por supuesto que tiene que haber un trabajo de acompañamiento, pero creo que mucha de la problemática que debemos de asumir, no delegar en las leyes, no delegar al gobierno, sino asumir cada uno de nosotras y nosotros desde nuestra perspectiva y en nuestro ámbito de incidencia, es precisamente el cambio de la cultura. No vamos a, aunque tengamos la mejor, es más, México tiene de las legislaciones más innovadoras en cuestión de igualdad y paridad para mujeres. Es de las mejores, jurídicamente hablando, es un ejemplo para muchos países europeos, obviamente para países de Latinoamérica, pero sería un ejemplo. Y esto no ha logrado, y evidentemente no cambia, que en México tengamos una cultura machista y que sigamos presentando todas estas estadísticas muy lamentables de las que hablábamos en un inicio. Entonces, más que una problemática que se solucione con leyes, considero que es una problemática que se soluciona con acciones, con cultura. Así como ser mujer es un acto día a día de sobrevivencia, también el luchar por una sociedad igualitaria tiene que ser un acto de día a día de hombres y mujeres, que como volvemos a resaltar, no se trata de una lucha de poder entre hombres y mujeres, se trata de un acompañamiento, de un abrazarnos todas y todos y decir queremos estar mejor, y para estar mejor tenemos que avanzar y caminar todas y todos juntos. Entonces, más bien para mí, lo comentábamos desde la ocasión anterior en que tuve oportunidad de compartir algunas palabras contigo, creo yo que la clave o mucho del cambio está en la educación. Empezar con nuestros pequeños y quienes ya estamos un poco más grandecitos, precisamente reeducarnos, cambiar esas ideas que no tienen ninguna verdad más que el hecho de que fueron depositadas en nosotros culturalmente hablando, que si nos quitamos de ellas ni vamos a dejar de caminar, ni vamos a dejar de respirar, ni vamos a dejar de ser quien somos, simplemente es evolucionar y cambiar esta perspectiva cultural de decir las mujeres tendrían que hacer esto y los hombres tendrían que hacer otro. Y me encanta retomar esta situación. Volvemos, sí puede ser mucho más visible las cargas que se imponen a la mujer, pero para los hombres también son cargas, y también, vamos a decir, nos conviene a ambos luchar por una sociedad más igualitaria, pues eso representará que en un hogar se compartan todos, se compartan las responsabilidades para lavar los platos, pero también se compartan responsabilidades para ingresar y aportar al gasto, se compartan responsabilidades para cuidar a los hijos. Es decir, todo lo que se hace de manera conjunta en equipo sale mejor. Y como dicen, ¿no? Si quieres llegar muy rápido, camina solo. Si quieres llegar más lejos, camina acompañado. Y así es lo que yo quisiera transmitir para estas, vamos a decir, luchas por los derechos de las mujeres. No se trata de que las mujeres vayamos solas y queramos llegar más rápido. No, yo creo que es, insisto, una lucha. Vamos acompañadas, hombres y mujeres, para llegar más lejos. Y esa meta, ese objetivo, va a ser benéfico para ambos, no nada más para las mujeres. El reconocimiento de los derechos de las mujeres tiene e implica un beneficio para toda la sociedad. Entonces, por supuesto que sí le podría decir a Osvaldo que cualquier ley es perfectible, sí debemos siempre de estar pendientes de buscar esos candados que permitan de alguna manera menos burocracia y mayor resultados en cuestión de impartición de justicia, igualdad, condiciones, muchas cosas, pero creo que la solución como tal no la podemos, porque esto hasta me parece que es un poco rechazar responsabilidad.
hablar de que leyes mejores nos darán sociedades mejores, sería tanto como decir, pues yo no hago leyes, en mí no corresponde y en mí no está, y creo que no, creo que en todas y cada uno de nosotros está parte de la solución para lograr precisamente espacios y condiciones de igualdad. Otro comentario de un caballero, magistrada. Alejandro Heredia dice lo siguiente. Yo pienso que hay que cambiar desde los valores de cada uno como individuo, tanto hombres y mujeres. Pero hay casos en donde las mismas mujeres agreden o discriminan a otra fémina. Por supuesto. Totalmente de acuerdo, no puedo ni siquiera debatir. Es una situación, volvemos a lo mismo. No es una lucha de hombres contra mujeres, porque tan es así que hay, como bien lo señala, hay mujeres agrediendo a mujeres. Hay mujeres reproduciendo, vamos a decirlo así, estos estereotipos de género, ¿no? Hay mujeres que son las primeras en cuestionar el avance de una mujer, los logros de una mujer, y son las mujeres muchas veces quienes agreden, por supuesto. Pero, ¿cómo te diré? Las diferencias o esta lucha, volvemos a lo mismo y creo que hace más sentido lo que estoy tratando de compartir, no es una cuestión de género, o sea, no es una cuestión de que sean los hombres o las mujeres. La violencia es mala. Hablar de violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres por supuesto que puede ser perpetrada y normalmente, mayoritariamente es de hombres a mujeres, pero también hay violencias de mujeres contra mujeres. Entonces, quitémosle, por eso a mí me cuesta tanto trabajo, no me gusta o trato de romper con esta idea de hombres contra mujeres porque no es cierto, no es una cuestión de géneros, es una cuestión de igualdades porque como encontramos detractores, también encontramos aliados en los hombres y como las mujeres estamos unidas, también encontramos agresoras dentro de las propias mujeres. Entonces, yo creo que más, o sea, insisto, quitarle esta cuestión, desde mi perspectiva, de una lucha de género por una lucha social por la igualdad, ¿no? Tenemos que hablar de roles de género porque esa es la realidad, pero creo que aquí es una lucha de reconocimiento de derechos de las mujeres desde ambos sexos, ¿no? Hombres, mujeres, es como sociedad, insisto, porque considero que los beneficios son para todas y todos. Entonces, sí, claro que hay mujeres agrediendo a mujeres, como encontramos hombres agrediendo a hombres, ¿no? Las personas violentas son violentas en general, pero aquí de lo que se trata precisamente es de visibilizar que con mucha mayor frecuencia a las mujeres se les violenta o se les violenta económicamente o psicológicamente o sexualmente o en los feminicidios por el hecho de ser mujer, porque históricamente hay una tradición o un pensamiento de superioridad del hombre sobre la mujer y entonces podían disponer fácilmente de la vida o de las decisiones o de lo que fuera en relación a las mujeres. Se veían como cosas, como propiedad, más allá que como un ser humano al tú por tú, ¿no? Entonces, sí, esta reeducación, todos estos reflexiones tienen que ir desde las mujeres, para las mujeres, con los hombres y para los hombres. O sea, aquí no podemos dividirnos. Tenemos, hoy, si algo hemos entendido, creo yo, en esta pandemia, es que no nos podemos quedar sintiéndonos individuales. El éxito, en este caso para la contención de la pandemia nos dicen que es del resultado del esfuerzo de todos como sociedad. Entonces, así considero yo que es en cualquier aspecto de la vida. Tenemos que verlo como un todo, como un grupo, con una realmente visión progresista, proyectista, de beneficio para todos, entendiendo que no es una lucha individual, no es una lucha solo de las mujeres, sino que es una lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres, reconociendo la realidad de lo que es ser mujer en el mundo, pero especialmente en México, pero, insisto, desde el contexto de lograr una igualdad social, nada más. Sé que tiene una reunión muy importante, pero no quiero dejar de hacer este comentario.
se me hace, es de un caballero igual. Dice Osvaldo Salas Gómez, no estoy de acuerdo con lo que dice la ponente, porque se vulnera el artículo cuarto constitucional, donde tanto el hombre y la mujer son iguales entre la ley. Sí, no sé a qué se refieren que no está de acuerdo, o sea, no sé si no está de acuerdo en el sentido de que las leyes, o sea, ya no supe en qué no está de acuerdo. Yo ahorita ojalá y nos pueda, si nos regala así como la precisión de en qué no está de acuerdo, yo lo que quiero decir o lo que dije fue, no creo que la respuesta esté en las leyes, mejores leyes por supuesto que ayudan, pero no creo que la respuesta esté ahí, y más bien mi comentario fue, tenemos leyes, ya tenemos leyes, tan es así lo que nos está haciendo notar, que lo señalamos también, es la propia ley ya nos establece igualdad del hombre y la mujer, pero una cosa es la igualdad sustantiva, bueno, la igualdad formal y otra cosa es la igualdad sustantiva o la igualdad real, es decir, precisamente si uno analiza las leyes y solo te quedas con el texto normativo, pues es, oye, caramba, aquí los hombres y las mujeres son iguales. Esa es una igualdad formal y nos dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y nos dice muchas cosas, pero esa es la igualdad formal. En la realidad, la igualdad sustantiva no es así, no es tal. Ya en lo cotidiano, ya en el impacto, ya en las estadísticas que les acabo de dar, esa es la realidad y no coincide con el texto normativo. Entonces, no sé a qué se refiere con que no coincidíamos, seguramente sí coincidimos, a lo mejor me expresé mal. Básicamente la idea es esta. Ajá. Perdón, maestra, que la interrumpa. Decía, aquí me están comentando de las cifras que proporcionó. Ah, ok. Ahí, con mucho gusto, las cifras las saqué de la ONU, no fue un invento, son datos que se meten a la página de la ONU, ahí está. También las cifras que di son datos que están en la página del INE, de la consulta infantil y juvenil del 2018. Consulta infantil y juvenil 2018. Está en el INE y ahí están los datos y los demás están en la página de la ONU. No me los inventé, o sea, no son números que yo saqué o dije suenan bonitos, simplemente considero que son instituciones acreditadas con toda la estructura institucional para hacer análisis de fondo y correctos, y de ahí yo simplemente recogí y compartí esos datos que, insisto, pueden consultar tanto en la página de la ONU Mujeres como en la página del INE en lo que se refiere a la consulta infantil y juvenil 2018. Ok, maestra, pues tiene algunos saludos. Isabel Zárate dice buenas tardes, licenciado René, y a la maestra Marcia. Laura García le envía un saludo desde Tlaxcala. Luis Hernán dice saludos a la revista. Y Juan Aguilar le envía un saludo, maestra. Yo siento que quedaron todavía, quedó muchas cosas que platicar, pero sé que se tiene una reunión muy importante, maestra. ¿Qué le parece si hacemos la parte 2 y disipamos todas las dudas? Porque quedaron muchos comentarios. Muchos y algunas preguntas más, pero sé que tiene una responsabilidad ahorita muy grande. Yo aquí me quiero disculpar porque obviamente, y aquí me disculpo yo porque eso no fue culpa de ustedes, fue ahora sí que imprevistos que salen. Teníamos programada esta sesión desde hace mucho tiempo para poder compartir y hubiéramos tenido todo el tiempo del mundo para alargarnos. Yo sí tuve que pedir que fuéramos más breves en el espacio porque por cuestiones propias de mi trabajo aquí en el Tribunal Electoral, pues bueno, voy a tener que acudir a otro evento, vamos a tener sesión pública en unos minutos más, entonces por eso sí me disculpo, pero verdad que de todo corazón yo sigo dispuesta y a la orden para si consideran que haya temas de interés que podamos seguir platicando, dudas o lo que sea, siempre yo feliz, honrada y por supuesto agradecida del espacio de poder comentar aquí, ¿no? Creo que sí, magistrada, hay muchos temas. Todavía veo por aquí que dicen que piden pruebas de embarazo para laborar, muchísimas cosas más. Yo la vuelvo a invitar, maestra, yo sé que está muy ocupada, la voy a volver a invitar y vamos a extenderlo bien y intentar dar la solución. Que la solución, bien, cierto, lo comenta usted de casa, los valores, no más leyes, porque las leyes yo pienso que bien usted lo comenta, ¿no? Están bien, están precisas, bien hechas. Aquí es valores. Exacto, leyes ya tenemos, podrán ser perfectibles, pero ya las tenemos. Por supuesto que es valores, por supuesto que es reeducar
a nosotros y educar a nuestras nuevas generaciones en esta igualdad de pensamiento y libre de estereotipos de género. Y también otra cosa que yo entiendo, y no es que minimice, sé que la credibilidad de las instituciones a veces es poca, pero tenemos que asumir, hombres y mujeres, también la cultura de hacer valer nuestra voz y hacer valer las cosas y denunciar las irregularidades y denunciar las discriminaciones y las violencias y todas estas situaciones que claro que pasan, de que no nos contratan porque entonces piden una prueba de embarazo. O sea, muchas injusticias, por supuesto que suceden, y se tienen, o sea, si algo tiene que cambiar en esto que hablamos de los valores y de reeducarnos, es precisamente esta cultura de, lo veíamos hace rato, el 38% de las mujeres no denuncia porque cree que no es algo grave y seguramente muchas de ellas o algunas otras pudiera ser, no creen en las instituciones. Entonces, muchas veces no se denuncia porque dicen, ¿y para qué denuncio si no va a pasar nada? Bueno, eso, parte de nuestro granito de arena es cambiar eso y es obligar con los números, con las estadísticas, con iniciar a accionar la maquinaria del Estado jurisdiccional o donde corresponda para entonces señalar las deficiencias. Te estoy pidiendo justicia, no me la das, pero ¿cómo la exigimos? ¿Sí? O cómo cuestionamos si nos conformamos con decir, pues esto es lo que hay y ya no hago nada porque todo está perdido. Entonces, me encanta la idea de hacer una segunda parte propositiva, o sea, una segunda parte con qué podemos hacer, hacia dónde nos debemos dirigir, qué pequeñas acciones de todos los días podemos ir tomando para dar pasos hacia la igualdad, claro, por supuesto. Yo bien como usted lo comenta, maestra, me llama mucho la atención, es reeducarnos. Yo diría más bien también desaprender todo esto, maestra. Exactamente, exacta, o sea, es una palabra perfecta, es desaprender lo que ya tenemos, ya, desaprende, quítalo de ahí, sal y vamos a verlo desde otra óptica y eso nos permitirá avanzar mucho más rápido. Así es. Pues maestra Marcia Laura Garza Robles, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, del Estado de Tamaulipas, perdón. Maestra, yo le mando un abrazo, de verdad que es un tema que necesitamos hablarlo constantemente, darlo a conocer, porque no es un tema que todavía muchas mujeres que no lo saben, no lo ven. Necesitamos informar. Así es, me parece que es un tema importantísimo, no solo en el mes de la mujer, sino todos los días de todos los años tendremos que seguir haciendo hincapié en estos temas y en estos pequeños, grandes detalles que volvemos a la misma. Tendremos tal vez igualdad normativa,